La lluvia caía como un lamento, golpeando el asfalto con una furia que parecía querer ahogar la ciudad. Las calles del barrio obrero, iluminadas apenas por el resplandor intermitente de farolas cansadas, estaban desiertas, salvo por las sombras que se movían rápidas bajo los aleros, huyendo del aguacero. El viento arrastraba hojas y basura, y el aire olía a tierra mojada y a algo más, algo que hablaba de olvido. En medio de esa tormenta, un perro callejero avanzaba con pasos decididos, su pelaje empapado pegado al cuerpo huesudo. Era un animal de aspecto rudo, con un pelaje desaliñado que alguna vez pudo haber sido blanco, pero que ahora lucía manchado de barro y tiempo. Sus ojos, sin embargo, tenían una chispa de vida, una intensidad que desafiaba la crudeza de su existencia. Lo llamaban Valiente, aunque nadie sabía quién le había dado ese nombre. Tal vez fue un niño en alguna calle olvidada, o quizás era solo el eco de lo que ese perro representaba. Valiente no era un extraño en estas calles. Conocía cada esquina, cada basurero, cada lugar donde podía encontrar un mendrugo de pan o un hueso roído. Había aprendido a sobrevivir en un mundo que no tenía lugar para los de su clase. Los humanos lo miraban con desprecio, lo alejaban con gritos o pedradas, pero él seguía adelante, movido por un instinto que no explicaba, pero que lo mantenía vivo. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. No buscaba comida ni refugio. Sus pasos eran urgentes, su respiración agitada, y en su boca llevaba algo frágil, algo que apenas se movía, un gatito diminuto, no más grande que una manzana, con el pelaje pegajoso por la lluvia y la mugre. El pequeño animal temblaba, sus ojos cerrados, su cuerpo colgando inerte entre los dientes de Valiente, que lo sostenía con una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. El perro avanzaba por un callejón estrecho, donde el agua corría como un río improvisado, arrastrando latas y papeles. Sus patas chapoteaban en los charcos, pero no se detenía. El gatito necesitaba ayuda, y aunque Valiente no entendía de clínicas o medicinas, algo en su interior le decía que debía seguir, que debía encontrar a alguien, a cualquiera, que pudiera salvar a esa criatura. Había encontrado al gatito bajo un montón de basura, acurrucado entre cartones húmedos, emitiendo maullidos tan débiles que apenas se escuchaban sobre el rugido de la tormenta. Valiente lo había olfateado, lo había empujado con el hocico, y cuando vio que no respondía, lo tomó con cuidado y comenzó a correr. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía parar. La avenida principal estaba cerca, un lugar donde los autos rugían como bestias y las luces cortaban la oscuridad. Valiente salió del callejón y se detuvo en la acera, el gatito aún en su boca. Los faros de los vehículos pasaban veloces, indiferentes, cegándolo con destellos. El perro respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con esfuerzo. Entonces, sin dudarlo, dio un paso hacia la calle. Un claxon resonó, seguido de un chirrido de neumáticos. Un auto, un sedán viejo con pintura descascarada, frenó abruptamente, a centímetros de Valiente. El perro no se movió. Sus patas temblaban, pero sus ojos estaban fijos en el conductor, como si pudiera transmitirle su súplica. Dentro del auto, Diego apretaba el volante con fuerza, su rostro endurecido por una mezcla de irritación y sorpresa. Era un hombre de unos 40 años, con el cabello corto y canoso, y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una vida que no había sido amable. Había sido militar, había visto cosas que lo habían cambiado, y ahora vivía solo, trabajando como conductor de camiones, evitando a la gente tanto como podía. La lluvia golpeaba el parabrisas, y el limpiaparabrisas luchaba por mantener la visibilidad. Diego maldijo por lo bajo, mirando al perro que bloqueaba su camino. ¿Qué demonios haces, perro? ¡Muévete!, gritó, golpeando el claxon con el puño, pero Valiente no se movió. Sus ojos, brillando bajo la luz de los faros, parecían hablar, suplicar. Diego frunció el ceño, inclinándose hacia el parabrisas para ver mejor. Fue entonces cuando notó al gatito, colgando de la boca del perro, su cuerpo pequeño y frágil, como un trapo empapado. El hombre parpadeó, incrédulo. ¿Un perro callejero cargando un gatito? No tenía sentido. Pero algo en la postura de Valiente, en la forma en que sostenía al pequeño animal con tanto cuidado, lo hizo dudar. En la acera, una mujer joven, protegida por un paraguas roto, observaba la escena. Había salido de una tienda cercana y se había detenido al ver al perro en medio de la calle.
Su rostro se iluminó con una mezcla de asombro y compasión. «Mira, lleva algo en la boca». «Es un gatito», exclamó, señalando a Valiente, un hombre mayor, que caminaba con un bastón. Se acercó, entrecerrando los ojos bajo la lluvia. «Pobre criatura. Parece que está pidiendo ayuda», murmuró, su voz casi perdida en el rugido de la tormenta. Diego abrió la puerta del auto, dejando que la lluvia lo empapara al instante. El frío le cortó la piel, pero no le importó. Dio un paso hacia Valiente, que lo miró sin retroceder, el gatito aún en su boca. El hombre se agachó lentamente, tratando de entender qué estaba viendo. El perro no gruñó, no mostró los dientes. Solo lo miraba, con una intensidad que parecía atravesarlo. Diego sintió un nudo en el pecho, un eco de algo que había enterrado hace mucho tiempo. «¿Qué quieres, dijo en voz baja, más para sí mismo que para el perro. «¿Qué se supone que haga contigo?» Valiente dio un paso hacia él, como si respondiera. El gatito emitió un maullido débil, casi inaudible, y Diego sintió un escalofrío. No era solo un perro callejero. Había algo en él, algo que lo hacía diferente. El hombre miró a su alrededor, notando que más personas se habían detenido en la acera, atraídas por la escena. Un adolescente grababa con su teléfono, mientras una mujer mayor se cubría la boca, con lágrimas en los ojos. Diego se enderezó, pasando una mano por su rostro mojado. No era de los que se dejaban llevar por emociones. Había perdido a su familia años atrás, un accidente que lo había dejado roto, incapaz de sentir nada más que rabia y vacío. Pero ahora, frente a este perro y este gatito moribundo, algo se removía en su interior. No podía explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. «Está bien», murmuró, casi como si se rindiera. «Vamos a ver qué hacemos». Se inclinó de nuevo, extendiendo una mano hacia Valiente. El perro lo miró un momento, como evaluándolo, y luego dio un paso atrás, todavía sosteniendo al gatito. Diego frunció el ceño, pero no se dio por vencido. Abrió la puerta trasera de su auto y señaló el asiento. «Sube, vamos». «No voy a dejarte aquí», Valiente pareció entender. Con un movimiento cuidadoso, saltó al asiento trasero, acurrucándose en el cuero gastado. El gatito seguía en su boca, y Diego notó que el perro lo sostenía con una ternura que no había visto antes, ni en humanos ni en animales. Cerró la puerta y se subió al auto, ignorando las miradas de los curiosos en la acera. El motor rugió cuando pisó el acelerador, y el sedán se alejó bajo la lluvia, dejando atrás a la multitud que murmuraba y tomaba fotos. Diego no sabía a dónde iba, pero recordaba haber pasado por una clínica veterinaria a unas pocas calles. No era de los que gastaban dinero en animales, mucho menos en un perro callejero y un gatito que probablemente no sobreviviría. Pero algo en los ojos de Valiente lo había atrapado, como si el perro le estuviera pidiendo, no solo ayuda, sino confianza. Y Diego, por primera vez en años, sintió que no podía negarse. El auto avanzaba por la avenida, los neumáticos siseando contra el asfalto mojado. Valiente, en el asiento trasero, no quitaba los ojos del gatito, que apenas respiraba. Diego lo miró por el retrovisor, y por un instante, sus miradas se cruzaron. Había algo en ese perro, algo que iba más allá de un simple animal callejero. Era como si Valiente cargara una historia, un propósito, algo que Diego aún no entendía. La clínica veterinaria apareció al doblar una esquina, su letrero de neón parpadeando bajo la lluvia. Diego estacionó el auto y respiró hondo, preparándose para lo que vendría. No sabía si el gatito sobreviviría, ni siquiera sabía si estaba haciendo lo correcto. Pero cuando miró a Valiente, que seguía protegiendo al pequeño animal con una determinación feroz, supo que no podía dar marcha atrás. Abrió la puerta trasera y Valiente saltó al suelo, aún con el gatito en la boca. Diego lo siguió, ignorando la lluvia que le empapaba la ropa. Entraron en la clínica, donde una recepcionista los miró con sorpresa. El veterinario, un hombre joven con gafas, se acercó rápidamente. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó, inclinándose para ver al gatito. «Es un perro callejero, y un gatito que no sé si está vivo», respondió Diego, su voz áspera. «Haga lo que pueda». El veterinario tomó al gatito con cuidado, y Valiente emitió un gemido bajo, como si temiera perderlo. Diego puso una mano en el lomo del perro, un gesto instintivo que lo sorprendió a sí mismo. «Tranquilo, amigo», dijo en voz baja.
lo van a ayudar. El veterinario llevó al gatito a una sala trasera, y Valiente se quedó mirando la puerta, inmóvil. Diego se sentó en una silla de plástico, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. No sabía por qué estaba allí, por qué se había involucrado. Pero entonces, su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de un número desconocido. Ese perro, lo he visto antes. Hay algo que necesita saber. Diego frunció el ceño, mirando el mensaje. La lluvia seguía cayendo afuera, y Valiente, sentado junto a la puerta, no apartaba los ojos de donde habían llevado al gatito. ¿Qué secreto guardaba este perro? ¿Y por qué, de repente, Diego sentía que su vida estaba a punto de cambiar? La clínica veterinaria olía a desinfectante y a algo más, un aroma indefinible que mezclaba esperanza y desesperación. El suelo de linóleo brillaba bajo la luz fría de los fluorescentes, y el zumbido constante de un ventilador viejo llenaba el silencio entre los sonidos de la tormenta que aún rugía afuera. Diego estaba sentado en una silla de plástico, sus manos ásperas apoyadas en las rodillas, la ropa empapada pegada a la piel. Frente a él, Valiente permanecía inmóvil, sus ojos fijos en la puerta cerrada de la sala de emergencias, donde el veterinario había llevado al gatito. El perro no había movido un músculo desde que entregaron al pequeño animal, como si su sola voluntad pudiera mantenerlo con vida. Sus orejas, ligeramente gachas, temblaban con cada ruido que venía del interior de la clínica, y su pelaje, aún húmedo, goteaba formando pequeños charcos en el suelo. Diego miraba al perro, tratando de descifrar qué lo había llevado a meterse en esta situación. No era de los que se involucraban. Su vida era un ciclo monótono de trabajo, soledad y recuerdos que prefería mantener enterrados. Pero algo en Valiente lo desarmaba. No era solo la imagen del perro sosteniendo al gatito bajo la lluvia, desafiando los faros de su auto. Era la forma en que lo miraba, con unos ojos que parecían entender más de lo que un animal debería. Diego se removió en la silla, incómodo, y sacó el teléfono del bolsillo. El mensaje que había recibido seguía allí, parpadeando en la pantalla como un enigma. Ese perro, lo he visto antes. Hay algo que necesita saber. No había nombre, solo un número desconocido. Frunció el ceño, sintiendo una punzada de intriga, pero lo guardó de nuevo. No era momento para misterios. La recepcionista, una mujer joven con el cabello recogido en una trenza desordenada, lo observaba desde el mostrador, tamborileando los dedos sobre un teclado. Había visto muchas cosas en esa clínica, pero un hombre como Diego, con su aire de dureza y cicatrices, trayendo un perro callejero y un gatito moribundo, era algo nuevo. Intentó romper el silencio. ¿Es tuyo el perro?, preguntó, su voz suave pero curiosa. Diego levantó la vista, su expresión cerrada. No. Solo, lo encontré, respondió, cortante, como si quisiera cerrar la conversación antes de que empezara. La recepcionista asintió, pero no se dio por vencida. Es increíble lo que hizo. Pararse en medio de la calle así, con el gatito en la boca. Nunca había visto algo igual. Diego gruñó algo ininteligible y volvió a mirar a Valiente. La verdad era que él tampoco había visto nada igual. Había pasado por guerras, había enfrentado el caos, pero un perro callejero deteniendo el tráfico para salvar a un gatito era algo que no encajaba en su mundo. Y sin embargo, aquí estaba, esperando en una clínica veterinaria a medianoche, con la ropa mojada y el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. La puerta de la sala de emergencia se abrió, y el veterinario salió, limpiándose las manos con una toalla de papel. Era un hombre joven, de unos 30 años, con gafas de armazón metálico y una expresión seria que no tranquilizaba. Valiente alzó la cabeza al instante, sus ojos siguiendo cada movimiento del hombre. Diego se puso de pie, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Y?, preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. El veterinario suspiró, ajustándose las gafas. El gatito está vivo, pero apenas. Está deshidratado, desnutrido, y tiene una infección severa. Lo tenemos con suero y antibióticos, pero, hizo una pausa, mirando a Valiente, no estoy seguro de que sobreviva la noche. Diego sintió una presión en el pecho, como si algo pesado se hubiera asentado allí. Miró a Valiente, que parecía entender cada palabra, sus orejas inclinándose hacia atrás, un gemido bajo escapando de su garganta. ¿Qué necesita?, preguntó Diego, sorprendido por su propia urgencia. El veterinario lo miró, evaluándolo. Tratamiento intensivo.
medicinas, monitoreo constante. Pero no es barato, y, bueno, dudó, eligiendo sus palabras con cuidado, este es un perro callejero, ¿no? ¿Por qué te importa tanto? Diego apretó los puños, sus nudillos blanqueándose. No tenía una respuesta clara. No sabía por qué estaba allí, porque no había seguido conduciendo bajo la lluvia, dejando al perro y al gatito atrás. Pero la imagen de Valiente, parado frente a su auto, con el gatito colgando de su boca, se repetía en su mente como una escena que no podía borrar. No me importa, mintió, su voz baja. Solo, haz tu trabajo. Dime cuánto cuesta. El veterinario asintió, aunque su expresión mostraba que no le creía del todo. Le pasó una hoja con el presupuesto, y Diego sintió que el aire se le escapaba al ver los números. No era una fortuna, pero para un hombre que vivía de su sueldo de conductor, era más de lo que podía permitirse sin pensarlo dos veces. Sin embargo, algo en él se negaba a rendirse. Sacó su billetera, desgastada y con las costuras deshilachadas, y entregó su tarjeta. Haz lo que puedas, dijo, casi gruñendo. Pero sálvalo. El veterinario se fue a preparar el tratamiento, y Diego volvió a sentarse, sintiendo el peso de su decisión. Valiente lo miró, y por un momento, Diego juró que el perro le agradecía con los ojos. Era una locura, pero no podía evitarlo. Ese perro tenía algo, una fuerza que lo hacía imposible de ignorar. El auto de Diego aún estaba estacionado afuera, y decidió que no podía dejar a Valiente en la clínica. No sabía por qué, pero sentía que el perro no se movería de allí sin el gatito. Abrió la puerta trasera del sedán y señaló el asiento. Vamos, sube. No puedes quedarte aquí toda la noche. Valiente dudó, mirando la puerta de la sala de emergencias, pero finalmente obedeció, saltando al asiento con un movimiento ágil. Diego se sentó al volante, pero no encendió el motor. La lluvia seguía cayendo, más suave ahora, como un murmullo que envolvía la ciudad. El interior del auto olía a cuero viejo y tabaco, y el calor del cuerpo de Valiente llenaba el espacio con una presencia viva, casi tangible. Diego lo miró por el retrovisor, notando cómo el perro se acurrucaba, sus ojos aún fijos en la dirección de la clínica. ¿Qué eres, murmuró Diego, más para sí mismo. ¿Por qué haces esto? Valiente no respondió, pero su respiración era constante, como si estuviera esperando, confiando. Diego sintió una punzada de algo que no reconocía. No era lástima, no era compasión. Era algo más profundo, algo que lo hacía sentir vulnerable y, al mismo tiempo, vivo. El teléfono vibró de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Era otro mensaje del mismo número desconocido. Ese perro pertenecía a alguien. Lo vi en el barrio hace años. Pregunta en la Plaza Vieja, alguien sabrá. Diego frunció el ceño, sintiendo que el misterio se volvía más grande. ¿Quién era este perro? ¿Y por qué alguien se tomaba la molestia de contactarlo? Guardó el teléfono, decidiendo que lo investigaría más tarde. Por ahora, el gatito era la prioridad. La recepcionista salió de la clínica, envuelta en un impermeable amarillo, y se acercó al auto. Diego bajó la ventana, dejando que unas gotas de lluvia salpicaran su rostro. El veterinario dice que el gatito está estable por ahora, dijo ella, con una sonrisa tentativa. Tu perro no se movió de la puerta hasta que lo obligaste a salir. Es especial, no es mi perro, respondió Diego, aunque las palabras sonaron menos convincentes de lo que esperaba. La recepcionista alzó una ceja, pero no dijo nada más. Se despidió y volvió a la clínica, dejando a Diego solo con Valiente. El hombre encendió el motor, pero no sabía a dónde ir. Su apartamento estaba a unas pocas calles, un lugar pequeño y austero donde apenas pasaba tiempo. No era un hogar, solo un lugar para dormir. Pero no podía dejar a Valiente en la calle, no después de lo que había visto. Con un suspiro, puso el auto en marcha y condujo lentamente, las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas mojado. Cuando llegaron al edificio, Diego abrió la puerta trasera y Valiente saltó al suelo, mirando a su alrededor con cautela. El barrio era viejo, con edificios de ladrillo desgastado y grafitis desvaídos. Diego subió las escaleras, con Valiente siguiéndolo de cerca, sus patas dejando huellas húmedas en el cemento. El apartamento era tan frío como la noche, con paredes desnudas y un sofá que crujía bajo el peso de los años. Diego señaló una esquina,
donde puso una manta vieja. «Quédate ahí», dijo, aunque sabía que Valiente no necesitaba órdenes. El perro se acostó en la manta, pero sus ojos seguían alerta, como si esperara algo. Diego se dejó caer en el sofá, sintiendo el cansancio de la noche. No entendía por qué había pagado por el tratamiento del gatito, por qué había traído a este perro a su casa. Pero cuando miró a Valiente, acurrucado en la manta, supo que no podía haber hecho otra cosa. El teléfono vibró una vez más. Diego lo sacó, esperando otro mensaje críptico, pero esta vez era una llamada. El número era el mismo. Dudó un momento antes de contestar, su pulso acelerándose. «¿Quién es?», preguntó, su voz cortante. Una voz femenina, suave pero urgente, respondió desde el otro lado. «Soy Clara, de la Plaza Vieja. Vi lo que hiciste con el perro. Ese es Valiente, ¿verdad?». «Lo conozco. Y hay algo que necesitas saber sobre él». Diego sintió que el aire se volvía más pesado. Miró a Valiente, que alzó la cabeza, como si hubiera escuchado su nombre. La voz de Clara continuó, baja y llena de misterio. «No es solo un perro callejero. Tiene una historia, y alguien lo está buscando». La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas raídas del apartamento de Diego, tiñendo las paredes de un gris pálido que parecía más cansado que esperanzador. El aire olía a humedad y a café rancio, y el silencio solo era roto por el leve ronquido de Valiente, que dormía acurrucado en la manta en la esquina. Diego estaba sentado en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas, mirando el teléfono en sus manos como si fuera un rompecabezas imposible de resolver. La voz de Clara, la mujer que lo había llamado la noche anterior, aún resonaba en su cabeza. «No es solo un perro callejero. Tiene una historia, y alguien lo está buscando». No había dado más detalles, solo le pidió que fuera a la Plaza Vieja al mediodía, donde ella le contaría todo. Diego no estaba seguro de querer saberlo. Su vida ya era bastante complicada sin meterse en los misterios de un perro callejero. Valiente se removió en la manta, abriendo los ojos con un movimiento lento, como si hubiera sentido la mirada de Diego. El perro se levantó, estirando las patas, y se acercó a él, sentándose a sus pies. Sus ojos, de un marrón profundo con vetas doradas, parecían buscar algo en el rostro del hombre. Diego frunció el ceño, incómodo con la intensidad de esa mirada. Era como si Valiente pudiera ver a través de él, como si supiera cosas que Diego prefería mantener enterradas. «No me mires así», masculló, pasándose una mano por el cabello canoso. «No sé qué quieres de mí». Valiente ladeó la cabeza, emitiendo un leve gemido, y Diego sintió una punzada de culpa. No era justo culpar al perro por su propia confusión. Se puso de pie, decidido a hacer algo útil, y fue a la pequeña cocina. Sacó una lata de atún del armario y la abrió, vertiendo el contenido en un plato viejo. Valiente lo siguió, olfateando el aire, pero no se lanzó sobre la comida como Diego esperaba. En cambio, se sentó y lo miró, como esperando permiso. «Come, vamos», dijo Diego, empujando el plato hacia él. Valiente comió con calma, lamiendo el atún con una delicadeza que contrastaba con su aspecto desaliñado. Diego lo observó, notando las cicatrices en su pelaje, las marcas de una vida dura en las calles. Pero había algo más, algo que no podía explicar, una dignidad, una fuerza tranquila que hacía que Valiente pareciera más que un simple animal. Diego sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos. Era solo un perro, se repetía. Nada más. El teléfono vibró sobre la mesa, y Diego lo tomó con un suspiro. Era un mensaje de la clínica veterinaria. «El gatito sigue estable, pero necesita más tratamiento. Pasa cuando puedas». Diego sintió una mezcla de alivio y preocupación. El gatito estaba vivo, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y cómo iba a pagar por más tratamientos? Su cuenta bancaria no estaba preparada para esto, y sin embargo, no podía imaginar dejar al gatito a su suerte. No después de lo que Valiente había hecho para salvarlo, decidió ir a la clínica antes de reunirse con Clara. Tomó las llaves del auto y miró a Valiente, que ya estaba de pie, listo para seguirlo. Diego dudó un momento, pero luego abrió la puerta. «Vamos, entonces. Pero no hagas locuras». El trayecto hasta la clínica fue silencioso, salvo por el murmullo del motor y el roce de los limpiaparabrisas contra el parabrisas. La lluvia había parado,
dejando la ciudad cubierta de charcos y un cielo gris que parecía aplastar los edificios. Valiente iba en el asiento trasero, mirando por la ventana con una atención que parecía casi humana. Diego lo observaba por el retrovisor, preguntándose qué historias guardaban esos ojos. En la clínica, el veterinario los recibió con una expresión más optimista que la noche anterior. El gatito, al que habían comenzado a llamar Sol por el brillo débil pero persistente de sus ojos, estaba despierto, aunque débil. Estaba en una pequeña incubadora, conectado a un suero, su cuerpo diminuto envuelto en una manta térmica. Valiente se acercó a la incubadora, apoyando las patas delanteras en el cristal, y emitió un gemido suave, como si intentara hablarle al gatito. Diego sintió un nudo en la garganta al verlo. «Está mejorando», dijo el veterinario, ajustándose las gafas. «Pero la infección es complicada. Necesitará al menos una semana de tratamiento intensivo, y eso si todo sale bien». Diego asintió, aunque los números seguían rondando su cabeza. No preguntó cuánto costaría, ya lo averiguaría después. Por ahora, solo quería asegurarse de que Sol tuviera una oportunidad. «¿Puedo verlo?», preguntó, señalando la incubadora. El veterinario asintió, y Diego se acercó, mirando al gatito. Era tan pequeño, tan frágil, que parecía imposible que hubiera sobrevivido a la noche. Pero allí estaba, respirando, luchando. Valiente lo miró, como si le pidiera a Diego que no se rindiera. Y Diego, aunque no lo admitiría, sintió que no podía decepcionar al perro. Cuando salieron de la clínica, Diego decidió ir directo a la Plaza Vieja. No sabía qué esperaba encontrar, pero la voz de Clara había sonado demasiado seria para ignorarla. La plaza estaba a pocas calles, un lugar donde los ancianos jugaban dominó bajo los árboles y los niños corrían persiguiendo palomas. Cuando llegó, el sol intentaba asomarse entre las nubes, arrojando sombras largas sobre los bancos de madera. Valiente caminaba a su lado, con la cabeza en alto, como si conociera el lugar. Una mujer de unos 50 años, con el cabello gris recogido en un moño y un chal colorido sobre los hombros, se acercó desde uno de los bancos. Sus ojos se iluminaron al ver a Valiente, y el perro, sorprendentemente, movió la cola, como si la reconociera. «¿Eres Diego?», preguntó la mujer, su voz cálida pero cargada de urgencia. Diego asintió, cruzando los brazos. «Tú debes ser Clara». Ella sonrió, pero había tristeza en su expresión. Se agachó para acariciar a Valiente, que se dejó tocar, algo que Diego no esperaba de un perro callejero. «Este es Valiente, ¿verdad?», dijo Clara, mirando al perro con cariño. «Lo vi hace años, cuando vivía con un niño en el barrio. Un pequeño que lo quería como si fuera su hermano». Diego frunció el ceño, sintiendo que la historia se volvía más grande de lo que esperaba. «¿Qué niño?», preguntó, su voz baja. Clara suspiró, poniéndose de pie. Sus ojos se perdieron en la plaza, como si buscaran un recuerdo. Se llamaba Mateo. Era un niño dulce, siempre jugando con Valiente en estas calles. Pero su familia tuvo problemas, grandes problemas. Un día, simplemente desaparecieron. Dejaron a Valiente atrás. Lo vi vagando, buscando comida, pero nunca se rindió. Siempre estaba cuidando de algo, un pájaro herido, un cachorro perdido. Es como si tuviera un corazón demasiado grande para un perro». Diego miró a Valiente, que parecía escuchar, sus orejas inclinadas hacia Clara. La historia lo golpeó más de lo que esperaba. Él también había perdido a alguien, su hija, en un accidente que aún lo perseguía en pesadillas. La idea de un perro abandonado, buscando a su amigo, tocó una fibra que no quería reconocer. «¿Qué pasó con el niño?», preguntó, aunque temía la respuesta. Clara sacudió la cabeza. «No lo sé. Algunos dicen que la familia se mudó, otros que hubo un accidente. Pero Valiente nunca dejó de buscarlo. Y ahora, lo que hiciste anoche, salvar a ese gatito, se está hablando en todo el barrio. La gente dice que Valiente es un héroe». Diego gruñó, incómodo con la idea de ser parte de una historia que no entendía. «No hice nada». «Fue él», dijo, señalando a Valiente. Clara lo miró, como si pudiera ver más allá de su fachada dura. «Quizás. Pero tú estás aquí, ¿no? Eso significa algo». Diego no respondió. La plaza estaba empezando a llenarse de gente, y algunos curiosos miraban a Valiente, susurrando entre ellos. Diego sintió una presión en el pecho, como si el mundo estuviera cerrándose a su alrededor.
Quería volver a su rutina, a su soledad, pero Valiente y Sol lo habían cambiado todo. Clara le dio una tarjeta con su número escrito a mano. Si quieres saber más, puedo ayudarte a buscar respuestas. Pero ten cuidado. Hay gente en este barrio que no quiere que se hagas preguntas sobre el pasado. Diego tomó la tarjeta, frunciendo el ceño. ¿Qué quieres decir? Clara miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Solo, ten cuidado. Valiente no es solo un perro. Y hay cosas que algunas personas prefieren mantener enterradas. Antes de que Diego pudiera preguntar más, Clara se alejó, perdiéndose entre la multitud. Valiente emitió un gemido bajo, como si sintiera la tensión. Diego miró al perro, sintiendo que el misterio se volvía más profundo. Volvieron al auto, pero antes de subir, Diego recibió otro mensaje de la clínica. El gatito tiene una infección rara. Podría ser contagiosa. Necesitamos hablar. Diego sintió un escalofrío. Miró a Valiente, que lo observaba con esos ojos que parecían saber demasiado. ¿Qué estaba escondiendo este perro? ¿Y qué significaba esa advertencia sobre la infección? La Plaza Vieja parecía mirarlo desde lejos, como si guardara secretos que aún no estaba listo para enfrentar. El apartamento de Diego era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes, de un blanco desvaído, estaban desnudas salvo por una grieta que serpenteaba desde el techo hasta el suelo, como una cicatriz en la memoria del edificio. El aire olía a polvo y a algo indefinible, quizás la soledad que se había asentado allí durante años. Un sofá viejo, con el cuero agrietado, ocupaba el centro de la sala, frente a una mesa de madera astillada donde descansaban una botella de whisky a medio terminar y un cenicero lleno de colillas. La luz de la tarde entraba a través de una ventana pequeña, proyectando sombras largas que parecían bailar con el movimiento de las nubes. Diego estaba de pie en la cocina, mirando un plato de comida que había preparado para Valiente, restos de pollo mezclado con arroz, lo mejor que podía ofrecer con lo que tenía. El perro, acostado en la manta que Diego le había asignado, observaba el plato con interés, pero no se movía. Sus ojos, siempre alerta, se desviaban hacia la puerta, como si esperara noticias de Sol, el gatito que aún luchaba por su vida en la clínica veterinaria. Diego suspiró, frotándose la nuca. No podía creer que había traído a un perro callejero a su casa, mucho menos que estaba preocupado por un gatito que apenas conocía. Pero la imagen de Valiente, parado en medio de la avenida bajo la lluvia, con Sol colgando de su boca, seguía grabada en su mente. Había algo en ese perro que lo obligaba a actuar, a pesar de su instinto de mantenerse al margen. Sacudió la cabeza y llevó el plato a la esquina donde estaba Valiente. Come, vamos. No sé cuándo fue la última vez que tuviste algo decente, dijo, su voz áspera pero con un matiz de suavidad que lo sorprendió a sí mismo. Valiente olfateó el plato, dio un lametón tentativo y luego comenzó a comer con una calma que contrastaba con su apariencia desaliñada. Diego lo observó, notando cómo las costillas del perro se marcaban bajo el pelaje húmedo. Era evidente que Valiente había pasado hambre, pero aún así había arriesgado todo para salvar a Sol. Diego sintió una punzada en el pecho, un eco de algo que no quería nombrar. Recordó a su hija, Ana, y como solía rescatar animales heridos, un pájaro con un ala rota, un gato callejero con una pata lastimada. Ella tenía el mismo brillo en los ojos que Valiente, una mezcla de determinación y bondad que Diego había perdido en el accidente que se la llevó. El teléfono vibró sobre la mesa, sacándolo de sus pensamientos. Era otro mensaje de la clínica. Sol está estable, pero la infección es preocupante. Necesitamos más pruebas. ¿Puedes pasar mañana? Diego frunció el ceño, calculando mentalmente cuánto le costaría esto. Su sueldo como conductor de camiones apenas cubría sus gastos, y las facturas de la clínica ya empezaban a acumularse. Pero no podía dejar a Sol, no después de lo que Valiente había hecho. Guardó el teléfono y se sentó en el sofá, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Valiente terminó de comer y se acercó a Diego, apoyando la cabeza en su rodilla. El contacto fue inesperado, y Diego se tensó, pero no lo apartó. Los ojos del perro lo miraban con una intensidad que lo desarmaba, como si Valiente supiera más de lo que debería. Diego extendió una mano y, casi sin pensar, acarició la cabeza del perro. El pelaje era áspero, lleno de nudos, pero había algo reconfortante en el gesto. Por un momento,
el apartamento no se sintió tan vacío, un golpe en la puerta rompió el silencio. Diego se puso de pie, frunciendo el ceño. No esperaba visitas, y en este barrio, las sorpresas rara vez eran buenas. Valiente alzó las orejas, emitiendo un gruñido bajo. Diego abrió la puerta con cautela, revelando a un hombre de mediana edad, con una camisa arrugada y una expresión de disgusto. Era Raúl, el vecino del piso de abajo, conocido por sus quejas constantes. ¿Qué es esto, Diego?, dijo Raúl, señalando a Valiente, que lo miraba con desconfianza. ¿Ahora traes perros callejeros a tu apartamento? Esto no es un refugio. Diego cruzó los brazos, su rostro endureciéndose. No es tu problema, Raúl. Déjame en paz. Raúl dio un paso adelante, su voz subiendo de tono. Es mi problema si ese animal ladra toda la noche o trae pulgas. Este edificio tiene reglas, y tú lo sabes. Si no te deshaces de ese perro, llamaré al administrador. Valiente gruñó más fuerte, mostrando los dientes, y Diego puso una mano en su lomo para calmarlo. No le gustaba Raúl, pero no quería problemas. Su vida ya era lo bastante complicada, no va a ladrar. Y no se queda mucho tiempo, mintió Diego, aunque no estaba seguro de lo que haría con Valiente. Raúl lo miró con escepticismo, pero finalmente se dio la vuelta, murmurando algo sobre inútiles y problemas. Diego cerró la puerta con más fuerza de lo necesario, sintiendo la rabia subirle por la garganta. Se giró hacia Valiente, que lo observaba con calma, como si entendiera todo. No te preocupes, amigo. Nadie te va a echar, dijo, aunque las palabras sonaron más como una promesa a sí mismo. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando el techo, mientras los recuerdos de Ana lo acosaban. Recordó cómo ella solía hablarle de los animales, de cómo creía que todos merecían un hogar. Diego había sido un padre distante, siempre ocupado con el trabajo, siempre pensando que habría tiempo para estar con ella. Pero el tiempo se acabó, y ahora solo le quedaban recuerdos y un vacío que no sabía cómo llenar. Valiente, acostado en su manta, parecía sentir su inquietud. Se levantó y se acercó al sofá, apoyando la cabeza en el brazo de Diego. El hombre lo miró, sorprendido por el gesto. ¿Qué quieres, murmuró, pero no había dureza en su voz. Valiente emitió un gemido suave, como si intentara consolarlo. Diego sintió un nudo en la garganta, pero lo reprimió. No era momento para sentimentalismos. Tenía que decidir qué hacer con Valiente y Sol, y cómo lidiar con las advertencias de Clara sobre el pasado del perro. La idea de que Valiente tuviera una historia, que alguien lo estuviera buscando, lo inquietaba más de lo que quería admitir. A la mañana siguiente, Diego llevó a Valiente de vuelta a la clínica. El veterinario los recibió con noticias agridulces. Sol estaba respondiendo al tratamiento, pero la infección seguía siendo un riesgo. Además, habían descubierto que la infección podía ser contagiosa, lo que complicaba las cosas. Diego sintió un escalofrío al pensar en Valiente, que había llevado al gatito en la boca durante quién sabe cuánto tiempo. ¿Es peligroso para el perro?, preguntó, su voz tensa. El veterinario se ajustó las gafas, pensativo. No podemos estar seguros sin hacerle pruebas a él también. Pero por ahora, parece estar bien. Es un animal fuerte. Diego asintió, mirando a Valiente, que estaba sentado junto a la incubadora de Sol, como un guardia fiel. El gatito, aunque débil, había abierto los ojos, y su mirada parecía buscar a Valiente. Diego sintió una conexión extraña entre los dos animales, como si compartieran un vínculo que iba más allá de lo que él podía entender. De regreso al apartamento, Diego decidió pasar por la Plaza Vieja de nuevo, buscando a Clara. Necesitaba respuestas, y no podía seguir ignorando las pistas sobre el pasado de Valiente. Pero cuando llegó, la plaza estaba casi vacía, salvo por unos niños jugando fútbol y un anciano alimentando palomas. Clara no estaba. Diego frunció el ceño, sintiendo una mezcla de frustración y sospecha. ¿Por qué lo había contactado si ahora desaparecía? Valiente, como siempre, parecía saber más de lo que debería. Olfateó el aire, sus orejas alerta, y de repente comenzó a caminar hacia un callejón cercano. Diego lo siguió, intrigado. El callejón era estrecho, lleno de basura y grafitis, y el olor a humedad era abrumador. Valiente se detuvo frente a una puerta oxidada, emitiendo un ladrido corto, como si señalara algo. ¿Qué encontraste,
amigo? Preguntó Diego, acercándose. Antes de que pudiera investigar, un ruido lo hizo girarse, pasos rápidos, como si alguien huyera. Diego corrió hacia el sonido, pero solo vio una sombra desapareciendo al final del callejón. Valiente ladró de nuevo, más fuerte, y Diego sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Volvió a la puerta oxidada, pero estaba cerrada con un candado. Valiente la olfateó, gimiendo, como si reconociera el lugar. De vuelta en el apartamento, Diego no podía quitarse la sensación de que alguien los estaba observando. Valiente, inquieto, paseaba por la sala, deteniéndose frente a la ventana. Diego lo siguió, mirando hacia la calle. Todo parecía normal, pero entonces notó algo: un auto desconocido estacionado al otro lado de la calle, con las luces apagadas pero el motor encendido. Antes de que pudiera reaccionar, Valiente comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo hacia la puerta. Diego abrió la ventana, y el auto arrancó de repente, perdiéndose en la noche. ¿Qué está pasando, Valiente?, murmuró Diego, su corazón acelerado. El perro lo miró, sus ojos llenos de una urgencia que lo heló. Algo estaba mal, y Diego supo que no podía ignorarlo. La puerta del apartamento vibró con un golpe seco, como si algo hubiera caído al otro lado. Diego se acercó, con Valiente a su lado, listo para enfrentar lo que fuera que los esperaba. La noche envolvía el apartamento de Diego en un silencio pesado, roto solo por el eco distante de un trueno que aún resonaba desde la tormenta de días atrás. El aire estaba cargado de una tensión que parecía vibrar en las paredes desnudas, como si el propio edificio supiera que algo estaba por suceder. Diego estaba de pie junto a la puerta, su mano apretando el pomo, mientras Valiente, a su lado, mantenía las orejas erguidas y los músculos tensos, listo para actuar. El golpe seco que había sacudido la puerta hace un momento aún reverberaba en la mente de Diego, una advertencia de que el mundo afuera no era tan simple como había creído. Miró a Valiente, cuyos ojos brillaban con una mezcla de alerta y determinación, y respiró hondo, preparándose para lo que encontraría al otro lado. Abrió la puerta con cuidado, dejando que la luz tenue del pasillo se colara en el apartamento. No había nada, solo el suelo de cemento agrietado y el olor a humedad que impregnaba el edificio. Pero Valiente no parecía convencido. El perro avanzó, olfateando el aire, y emitió un gruñido bajo, como si detectara algo que Diego no podía ver. El hombre frunció el ceño, siguiendo al perro hasta el descansillo de las escaleras. Allí, en un rincón, encontró un objeto pequeño, apenas visible en la penumbra, una lata vacía, aplastada, como si alguien la hubiera arrojado contra la puerta antes de huir. Diego la recogió, sintiendo un escalofrío. No era un accidente. Alguien había estado allí, vigilándolos. Vamos, Valiente, murmuró, su voz baja pero firme. Volvamos adentro. El perro lo siguió, pero no dejó de mirar hacia las escaleras, como si esperara que algo emergiera de las sombras. Diego cerró la puerta con llave, sintiendo el peso de la noche sobre sus hombros. No era solo el incidente en el callejón o el auto sospechoso que había visto. Era la sensación de que Valiente, y ahora él, estaban atrapados en algo más grande, algo que no entendía pero que lo ponía en alerta. Se sentó en el sofá, mirando al perro, que se había acostado en su manta pero mantenía los ojos fijos en la puerta. El teléfono vibró sobre la mesa, y Diego lo tomó con cautela. Era un mensaje de la clínica: Sol está mejor, pero necesitamos hablar sobre las pruebas de la infección. Pasa mañana. Diego suspiró, aliviado de saber que el gatito seguía luchando, pero preocupado por lo que significaba esa infección. ¿Y si Valiente estaba en riesgo? La idea lo inquietaba más de lo que quería admitir. Había pasado años evitando cualquier apego, pero este perro y este gatito habían roto sus defensas sin esfuerzo. Antes de que pudiera pensar más, un olor extraño llenó el aire, un aroma acre, como a cables quemados. Valiente se puso de pie de un salto, ladrando con una urgencia que hizo que Diego se levantara. El perro corrió hacia la cocina, donde una chispa saltó desde un enchufe en la pared, seguida de un humo negro que comenzó a extenderse. Diego sintió que el corazón se le detenía. Un cortocircuito. El edificio era viejo, con instalaciones eléctricas que nadie había revisado en años. Corrió a la cocina, buscando algo para apagar el fuego que empezaba a lamer la pared, pero el humo ya era espeso, picándole los ojos y llenándole los pulmones.
Valiente, ven aquí. Gritó, tosiendo, mientras tomaba una manta para sofocar las llamas, pero el fuego se extendía rápido, alimentado por el papel pintado despegado y los muebles secos. Diego corrió al baño, buscando agua, pero el humo lo envolvía todo, convirtiendo el apartamento en una trampa. Valiente ladró con más fuerza, corriendo hacia la puerta principal. Diego lo siguió, sintiendo el calor en la espalda. Abrió la puerta, esperando encontrar el pasillo libre, pero el humo ya se había extendido por las escaleras, y las llamas comenzaban a trepar por las paredes del edificio. El fuego no era solo en su apartamento, algo había desencadenado un incendio mayor. Diego tomó a Valiente por el collar, buscando una salida. El perro, sin embargo, parecía tener un plan. Tiró de Diego hacia el pasillo, moviéndose con una seguridad que desafiaba el caos. El humo era tan denso que Diego apenas podía ver, pero confió en Valiente, siguiendo sus pasos. El perro lo guió hacia una ventana al final del pasillo, una salida de emergencia que Diego nunca había usado. La abrió de un golpe, dejando que el aire fresco entrara, aunque el humo seguía persiguiéndolos. Abajo, en la calle, se oían sirenas y gritos. Los vecinos comenzaban a reunirse, algunos corriendo fuera del edificio, otros mirando desde las aceras, con el miedo pintado en los rostros. Diego miró hacia abajo, calculando la distancia. Era el segundo piso, no muy alto, pero lo suficiente como para dudar. Valiente ladró, empujándolo con el hocico, como si le dijera que no había tiempo para pensar. Diego respiró hondo y saltó, aterrizando con un golpe seco en el césped mojado. Valiente lo siguió, aterrizando con agilidad a su lado. El edificio estaba envuelto en un resplandor naranja, las llamas saliendo por las ventanas como lenguas furiosas. Diego tosió, sintiendo el ardor en los pulmones, pero se puso de pie, buscando a Valiente. El perro estaba a su lado, ileso, pero sus ojos estaban fijos en el edificio. Diego siguió su mirada, dándose cuenta de que Valiente no estaba mirando el fuego, sino algo más. Una figura en la ventana del tercer piso, una silueta atrapada tras el cristal. «¿Hay alguien ahí?», gritó Diego, corriendo hacia los bomberos que acababan de llegar. Los hombres con cascos amarillos ya estaban desplegando mangueras, pero el fuego era feroz, y el tiempo se agotaba. Diego señaló la ventana, donde la figura seguía moviéndose, golpeando el cristal. Valiente ladró, corriendo hacia el edificio, como si quisiera subir de nuevo. Diego lo sujetó, su corazón latiendo con fuerza. «No, Valiente. Quédate aquí», dijo, aunque su voz temblaba, pero Valiente no escuchaba. Tiró con fuerza, liberándose de la mano de Diego, y corrió hacia una escalera de emergencia que colgaba a un lado del edificio. Diego maldijo, siguiéndolo, ignorando los gritos de los bomberos que le pedían que se detuviera. El perro subió los escalones metálicos con una agilidad sorprendente, y Diego lo siguió, tosiendo mientras el humo lo envolvía de nuevo. Llegaron al tercer piso, donde el calor era insoportable, y Diego vio a la persona atrapada, una anciana, atrapada tras una puerta bloqueada por escombros. Valiente ladró, olfateando el aire, y encontró un hueco entre los escombros. Diego, sin pensar, comenzó a apartar maderas quemadas, quemándose las manos pero sin detenerse. La anciana, tosiendo y con lágrimas en los ojos, lo miró con gratitud cuando lograron abrir la puerta. Diego la ayudó a salir, guiándola hacia la escalera de emergencia, con Valiente liderando el camino. El perro parecía saber exactamente qué hacer, moviéndose con una precisión que desafiaba la lógica. Cuando llegaron al suelo, los bomberos los rodearon, ayudando a la anciana y revisando a Diego. Valiente se quedó a su lado, jadeando pero alerta, como si aún estuviera listo para actuar. La multitud en la calle comenzó a aplaudir, algunos llorando al ver a la anciana a salvo. Diego, con las manos quemadas y el rostro cubierto de hollín, miró a Valiente, sintiendo una mezcla de asombro y gratitud. «Eres una locura, ¿lo sabías?», murmuró, acariciando la cabeza del perro. Un bombero se acercó, con una expresión de incredulidad. «Ese perro nos guió hasta ustedes. Si no hubiera subido, no habríamos llegado a tiempo». Diego asintió, sin saber qué decir. La anciana, envuelta en una manta, se acercó a él, con lágrimas en los ojos. «Gracias, a ti y a ese perro. Nunca lo olvidaré». La multitud comenzó a hablar, sus voces mezclándose en un murmullo de admiración. Alguien sacó una foto de Valiente,
y Diego supo que la historia se extendería como el fuego que habían dejado atrás. Pero mientras miraba al perro, algo lo inquietó. El auto sospechoso que había visto antes seguía estacionado a lo lejos, apenas visible en la penumbra. Y entonces, un nuevo sonido lo hizo girarse, un crujido desde el edificio, seguido de un estruendo. Parte del tejado se derrumbó, enviando una nube de polvo y chispas al aire. Valiente ladró, corriendo hacia el borde de la multitud, como si hubiera visto algo. Diego lo siguió, sintiendo que el peligro no había terminado. Entre el humo y las sombras, una figura se movía, demasiado rápida para distinguirla. Diego sintió un escalofrío. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Y qué tenía que ver con Valiente? El perro se detuvo, mirando hacia la oscuridad, y Diego supo que la respuesta estaba allí, esperando, lista para cambiarlo todo. El resplandor del incendio aún teñía el cielo de un naranja furioso, aunque las llamas comenzaban a ceder bajo el ataque de las mangueras de los bomberos. El aire estaba cargado de humo y cenizas, un recordatorio del caos que había consumido el edificio de Diego. La calle, iluminada por las luces intermitentes de los camiones de bomberos y las ambulancias, era un torbellino de voces, llantos y órdenes gritadas. Los vecinos se amontonaban en las aceras, algunos envueltos en mantas, otros abrazándose, mientras observaban lo que quedaba de sus hogares. Diego estaba de pie entre la multitud, con las manos quemadas envueltas en vendas improvisadas por un paramédico. A su lado, Valiente permanecía alerta, sus ojos escudriñando la oscuridad, como si supiera que el peligro no había terminado. El perro tenía el pelaje cubierto de hollín, pero su postura era firme, como un centinela que no se rendiría. Diego aún sentía el calor del fuego en la piel, el ardor en los pulmones, pero lo que más lo inquietaba era la figura que había visto entre las sombras, justo después del derrumbe. Había sido un instante, un movimiento fugaz, pero suficiente para alimentar su desconfianza. Miró a Valiente, que seguía con la mirada fija en la esquina de la calle, donde el auto sospechoso había desaparecido minutos antes. Algo no estaba bien, y Diego lo sabía. Pero antes de que pudiera pensar en perseguir esa pista, una voz lo sacó de sus pensamientos: «Es él. El perro héroe», gritó un adolescente, señalando a Valiente con un teléfono en la mano. La multitud se giró, y un murmullo de asombro recorrió la calle. Algunos se acercaron, sacando fotos, mientras otros aplaudían, como si Valiente fuera una especie de milagro viviente. Diego frunció el ceño, incómodo con la atención. No estaba acostumbrado a ser el centro de nada, mucho menos a compartirlo con un perro callejero. Pero Valiente no parecía afectado. Se mantenía firme, sus ojos moviéndose entre la multitud, como si buscara algo o a alguien. Una mujer mayor, la misma que Diego y Valiente habían rescatado del tercer piso, se acercó cojeando, apoyada en el brazo de un bombero. Sus ojos estaban rojos por el humo y las lágrimas, pero su rostro mostraba una gratitud que no necesitaba palabras. Se inclinó hacia Valiente, extendiendo una mano temblorosa para acariciar su cabeza. «Gracias, pequeño», susurró, su voz quebrada. «Si no fuera por ti», Valiente ladeó la cabeza, dejando que la mujer lo tocara, y Diego sintió un nudo en el pecho. No era solo la gratitud de la anciana, era la forma en que Valiente parecía entenderlo todo, como si llevara dentro un alma más grande que su cuerpo. El bombero que acompañaba a la mujer miró a Diego, con una mezcla de respeto y asombro. «Ese perro es un milagro», dijo, señalando a Valiente. «Nos guió directo a ustedes. Si no hubiera subido por esa escalera, no sé si la habríamos encontrado a tiempo». Diego asintió, sin saber qué responder. Miró a Valiente, que ahora estaba rodeado por un pequeño grupo de vecinos, algunos ofreciéndole agua, otros tratando de acariciarlo. El perro aceptaba las atenciones con calma, pero sus ojos seguían alerta, como si supiera que la noche aún guardaba secretos. Una joven con un cuaderno en la mano se abrió paso entre la multitud. Llevaba una cámara colgada al cuello y una expresión decidida. Diego la reconoció al instante. Era una periodista local, probablemente atraída por el incendio y las historias que empezaban a circular sobre Valiente. «¿Eres el dueño del perro?», preguntó, acercándose a Diego con un micrófono pequeño. «No es mi perro», respondió Diego, su voz áspera, casi defensiva. «Solo, lo estoy cuidando». La periodista alzó una ceja, pero no se dio por vencida. «Todo el mundo está hablando de él. Dicen que detuvo un auto en la lluvia para salvar a un gatito,
y ahora esto. ¿Cómo se llama? Diego dudó, mirando a Valiente. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. Valiente. La periodista sonrió, anotando el nombre. Es perfecto. ¿Puedo tomar una foto? Diego gruñó, pero no la detuvo. La periodista se agachó, capturando a Valiente con su cámara, mientras el perro miraba hacia el edificio en llamas, como si aún estuviera buscando algo. La imagen, con el fondo del incendio y la silueta de Valiente, era poderosa, y Diego supo que se extendería rápido. No le gustaba la idea de la atención, pero algo en él sentía que Valiente merecía ser visto, que su historia debía ser contada. La periodista se puso de pie, mirando su teléfono. Esto ya está en las redes. Mira, dijo, mostrándole la pantalla. Diego vio una foto de Valiente, tomada la noche anterior en la avenida, con el gatito en la boca. El pie de foto decía, héroe callejero salva a un gatito bajo la lluvia. Había cientos de comentarios, corazones, emojis de lágrimas. Diego sintió una mezcla de orgullo y malestar. No quería que Valiente se convirtiera en un espectáculo, pero tampoco podía negar lo que el perro había hecho. Antes de que pudiera responder, un hombre se acercó corriendo, jadeando. Era uno de los vecinos, un tipo joven que vivía en el primer piso. Diego. Tienes que venir. Encontraron algo en el edificio, dijo, señalando hacia los bomberos. Diego frunció el ceño, siguiendo al hombre con Valiente a su lado. Los bomberos estaban revisando los escombros en la entrada, y uno de ellos sostenía algo en la mano, un trozo de cable quemado, con marcas que no parecían accidentales. El jefe de bomberos, un hombre corpulento con el rostro cubierto de hollín, se acercó. Esto no fue un cortocircuito normal, dijo, su voz grave. Alguien manipuló los cables. Esto fue intencional. Diego sintió un escalofrío. Miró a Valiente, que gruñó suavemente, como si confirmara sus sospechas. El auto sospechoso, la figura en las sombras, el golpe en la puerta, todo empezaba a encajar, pero de una manera que lo ponía nervioso. ¿Quién querría incendiar el edificio? ¿Y qué tenía que ver con Valiente? La periodista, que había seguido a Diego, escuchó la conversación y comenzó a tomar notas frenéticamente. ¿Estás diciendo que fue un incendio provocado?, preguntó, su voz llena de emoción. El jefe de bomberos asintió, pero no dio más detalles. Diego sintió que la multitud lo miraba, como si esperaran que él tuviera respuestas. Pero no las tenía. Solo tenía a Valiente, y un creciente sentido de responsabilidad hacia el perro y hacia Sol, que aún luchaba en la clínica. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Diego llevó a Valiente a un parque cercano, donde podían descansar un momento. El perro se sentó bajo un árbol, jadeando, pero sus ojos seguían alerta. Diego se sentó a su lado, sacando el teléfono. Había un nuevo mensaje de Clara. Lo siento, no pude quedarme en la plaza. Pero encontré algo sobre Valiente. Reúnete conmigo mañana en el café de la esquina. Y ten cuidado. Diego frunció el ceño, sintiendo que el misterio se volvía más denso. Clara había mencionado a un niño, Mateo, y ahora esto. ¿Qué sabía ella? ¿Y por qué le pedía que tuviera cuidado? Antes de que pudiera responder, una mujer se acercó, con una bolsa de comida para perros en la mano. Para tu héroe, dijo, sonriendo, mientras dejaba la bolsa a los pies de Diego. Antes de que pudiera protestar, otra vecina se acercó, ofreciendo una manta. Luego vino un hombre con un tazón de agua. En pocos minutos, Valiente estaba rodeado de regalos improvisados, comida, juguetes, incluso un collar nuevo. Diego se sintió abrumado, pero también conmovido. La historia de Valiente estaba tocando a la gente, y por primera vez en años, Diego sintió que no estaba solo, pero el alivio duró poco. Mientras volvía al lugar donde los bomberos seguían trabajando, recibió una llamada de la clínica. Era el veterinario, y su voz sonaba tensa. Diego, tenemos que hablar. Sol está mejor, pero encontramos algo en las pruebas. La infección podría estar relacionada con algo más grande. Y creo que alguien estuvo aquí, preguntando por el perro. Diego sintió que el mundo se detenía. Miró a Valiente, que lo observaba con esos ojos que parecían saber demasiado. La periodista, que seguía cerca, se acercó de nuevo, con una expresión seria. Diego, acabo de recibir una pista. Alguien dice que Valiente está conectado a un caso antiguo, un niño que desapareció hace años.
¿Quieres que investigue? Diego dudó, sintiendo el peso de la noche. Valiente ladró suavemente, como si lo urgiera a actuar. La periodista esperaba, su pluma lista, y Diego supo que no podía seguir evitando la verdad. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo sonido lo hizo girarse, un crujido desde los escombros del edificio, seguido de un grito. Algo, o alguien, aún estaba allí, y Valiente ya estaba corriendo hacia el peligro. La noche seguía envuelta en un caos controlado, con el resplandor del incendio reducido a brasas humeantes y el aire cargado de un olor acre a madera quemada. Las luces intermitentes de los camiones de bomberos pintaban la calle de rojo y azul, mientras los vecinos, aún conmocionados, se agrupaban en pequeños círculos, susurrando sobre el héroe callejero que había salvado a una anciana del fuego. Diego estaba de pie al borde de la multitud, con las manos vendadas y el corazón latiendo con una mezcla de agotamiento y alerta. Valiente, a su lado, no quitaba los ojos de los escombros, sus orejas erguidas, como si el crujido que habían escuchado momentos antes lo hubiera puesto en guardia. El grito que siguió al sonido aún resonaba en la mente de Diego, un eco que lo hacía sentir que el peligro no había terminado. La periodista, whose name Diego still didn't know, estaba a pocos pasos, escribiendo frenéticamente en su cuaderno. Sus ojos brillaban con la emoción de una historia que crecía con cada minuto. Había mencionado algo sobre un niño desaparecido, una pista que conectaba a Valiente con un caso antiguo, y aunque Diego quería respuestas, el grito desde los escombros lo había distraído. Valiente ladró de nuevo, corriendo hacia el borde del área acordonada por los bomberos, y Diego lo siguió sin pensarlo, su instinto superando la cautela. «Oye, espera», gritó un bombero, extendiendo un brazo para detenerlo. «Es peligroso», pero Diego no escuchó. Valiente ya estaba entre los escombros, olfateando con una determinación que parecía desafiar el caos. El hombre lo siguió, esquivando maderas carbonizadas y trozos de vidrio roto. El suelo estaba caliente bajo sus pies, y el humo aún flotaba en el aire, picándole los ojos. Valiente se detuvo frente a una pila de escombros, ladrando con urgencia. Diego se agachó, apartando restos con cuidado, hasta que vio algo, un zapato pequeño, cubierto de hollín, atrapado bajo una viga. Su corazón se aceleró. ¿Un niño? ¿Cómo era posible que nadie lo hubiera visto, aquí? Gritó Diego, llamando a los bomberos. Varios hombres corrieron hacia él, y juntos levantaron la viga, revelando a una niña de no más de 10 años, tosiendo y cubierta de polvo. Estaba consciente, pero asustada, con los ojos muy abiertos y las manos temblando. Diego la levantó con cuidado, pasándola a un paramédico que corrió hacia ellos. Valiente, a su lado, emitió un gemido suave, como si estuviera aliviado. La multitud estalló en aplausos, y Diego sintió una oleada de emociones que no podía nombrar. Miró a Valiente, cuyos ojos brillaban bajo la luz de las sirenas, y supo que el perro había sentido a la niña antes que nadie. La periodista se acercó, su cámara lista, capturando el momento. Diego quiso detenerla, pero no tenía energía para discutir. La niña fue llevada a una ambulancia, y los bomberos confirmaron que no había más personas atrapadas. Pero Diego no podía quitarse la sensación de que algo seguía mal. El incendio provocado, el auto sospechoso, la advertencia de Clara, todo apuntaba a que Valiente estaba en el centro de algo más grande. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Diego llevó a Valiente a un rincón tranquilo del parque cercano, donde la bolsa de comida y la manta que les habían regalado seguían esperándolos. El perro se acostó, jadeando, pero sus ojos no perdían esa intensidad que lo hacía único. Diego sacó su teléfono y marcó el número de Clara, decidido a obtener respuestas. La llamada sonó varias veces antes de que ella contestara, su voz baja y apresurada. «Diego, ¿estás bien?» «Escuché lo del incendio», dijo, sin preámbulos. «Estamos vivos, gracias a Valiente», respondió Diego, mirando al perro. «Dijiste que sabías algo. Habla». Clara dudó un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado. Valiente pertenecía a un niño llamado Mateo. Vivían en un barrio pobre, cerca de la Plaza Vieja. La familia de Mateo tenía problemas, deudas, cosas turbias. Un día, hubo un accidente, un incendio, como el de esta noche. La familia desapareció, y Valiente quedó solo. Pero hay rumores de que Mateo no murió. Alguien lo vio hace unos años,
en un refugio de menores. Creo que Valiente lo está buscando. Diego sintió un nudo en el estómago. Un incendio. ¿Era una coincidencia? Miró a Valiente, que parecía escuchar, sus orejas inclinadas hacia el teléfono. ¿Dónde está ese refugio?, preguntó, su voz tensa. Clara le dio una dirección, un lugar al otro lado de la ciudad, cerca de un mercado abandonado. Pero antes de colgar, añadió una advertencia: ten cuidado, Diego. Hay gente que no quiere que se hagas preguntas sobre Mateo. El incendio de esta noche, no creo que haya sido un accidente. Diego colgó, sintiendo que el mundo se volvía más pesado. Miró a Valiente, que lo observaba con una calma inquietante. El perro había salvado a una anciana y a una niña en una sola noche, y ahora parecía estar guiándolo hacia algo mucho más grande. Diego no estaba seguro de querer seguir ese camino, pero sabía que no podía dejarlo. Al día siguiente, Diego llevó a Valiente al refugio que Clara había mencionado. El lugar era un edificio destartalado, con paredes de cemento agrietado y ventanas cubiertas de polvo. El aire olía a comida rancia y desinfectante, y el sonido de niños jugando se mezclaba con el eco de pasos en los pasillos. Una mujer mayor, con el cabello gris y una expresión cansada, los recibió en la entrada. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó, mirando a Valiente con curiosidad. Diego explicó lo que sabía, mencionando a Mateo y al perro. La mujer frunció el ceño, como si el nombre le resultara familiar, y los llevó a una oficina pequeña, llena de archivadores desordenados. Valiente, inquieto, olfateó el aire, sus ojos moviéndose por la habitación como si buscara algo. La mujer sacó una carpeta vieja y hojeó los documentos, deteniéndose en una página. Mateo, sí, estuvo aquí hace unos años. Un niño dulce, pero callado. Lo encontraron después de un incendio. Nadie sabía qué pasó con su familia. Fue adoptado, pero, hizo una pausa, mirando a Diego. No tenemos registros de a dónde fue. Diego sintió una punzada de frustración, pero Valiente emitió un gemido, acercándose a una esquina de la oficina. Allí, en una estantería, había una caja llena de objetos olvidados, juguetes rotos, ropa vieja, y una foto desvaída. Diego la tomó, y su corazón se detuvo. Era Valiente, más joven, con el pelaje más limpio, sentado junto a un niño de unos 10 años. El niño sonreía, con un brazo alrededor del perro, y en la foto había una inscripción: Mateo y Valiente, para siempre. Diego sintió que el aire se le escapaba. Miró a Valiente, que gemía suavemente, olfateando la foto como si pudiera traer de vuelta a su amigo. La mujer de la oficina lo miró, sorprendida. «Ese es el perro, ¿verdad?», preguntó, su voz suave. Diego asintió, incapaz de hablar. La foto era una prueba de que Clara tenía razón, de que Valiente había tenido un hogar, un amigo, y que lo había perdido todo. Pero también era una pista. Si Mateo había sido adoptado, aún podía estar vivo. Diego sintió una determinación que no había sentido en años. Por Valiente, encontraría a ese niño. De vuelta en la calle, Diego recibió un mensaje de la clínica: Sol está mejor, pero necesitamos más fondos para el tratamiento. Diego suspiró, sabiendo que su cuenta bancaria estaba al límite. Pero antes de que pudiera preocuparse demasiado, vio algo que lo detuvo en seco. Un grupo de vecinos, liderados por la periodista, se acercaba con una caja llena de billetes y monedas. La periodista sonrió, entregándole la caja. La gente del barrio se enteró de lo que hizo Valiente. «Esto es para Sol», dijo, señalando la caja. «Y para ti, por no rendirte». Diego miró la caja, incrédulo. Había suficiente para cubrir el tratamiento de Sol, y quizás más. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no estaba solo. Pero mientras agradecía a los vecinos, notó que Valiente miraba hacia un callejón cercano, gruñendo suavemente. Diego siguió su mirada, y allí, entre las sombras, vio una figura familiar, el auto sospechoso, estacionado a lo lejos, con alguien observándolos desde el interior. Diego sintió un escalofrío. La periodista, notando su tensión, se acercó. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz baja. Diego no respondió. Tomó la foto de Mateo y Valiente, guardándola en su bolsillo, y puso una mano en el lomo del perro. «Vamos, Valiente. Tenemos que encontrar a tu amigo». Pero mientras se alejaban, el auto arrancó, desapareciendo en la noche.
Diego supo que no estaban solos, y que la búsqueda de Mateo iba a ser más peligrosa de lo que imaginaba. Valiente ladró, como si estuviera de acuerdo, y Diego sintió que el perro lo guiaría, sin importar lo que viniera. La ciudad despertaba bajo un cielo plomizo, con nubes que parecían cargar el peso de secretos no dichos. Diego caminaba por las calles del barrio, con Valiente a su lado, sus pasos resonando en el pavimento aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. La foto de Mateo y Valiente, arrugada pero intacta, pesaba en el bolsillo de su chaqueta como un recordatorio constante de la promesa que había hecho, no solo al perro, sino a sí mismo. Encontrar a Mateo no era solo una misión para Valiente, se había convertido en algo personal, un eco de su propio deseo de redimir un pasado que aún lo atormentaba. El aire olía a asfalto mojado y a café que emanaba de un puesto callejero, pero Diego apenas lo notaba. Su mente estaba en la caja de dinero que los vecinos le habían dado para Sol, en la advertencia de Clara sobre los peligros que rodeaban a Valiente, y en el auto sospechoso que parecía seguirlos como una sombra. Valiente caminaba con la cabeza en alto, sus orejas moviéndose al ritmo de los sonidos de la ciudad, el claxon de un auto, el grito de un vendedor ambulante, el murmullo de los transeúntes que se detenían para mirarlo. La historia del perro héroe se había extendido como el fuego que casi los había consumido, y ahora, donde quiera que fueran, la gente señalaba, susurraba, sacaba fotos. Diego odiaba la atención, pero no podía negar el orgullo que sentía al ver a Valiente, con su pelaje desaliñado y sus cicatrices, ser tratado como algo más que un callejero. El perro, sin embargo, parecía indiferente a la fama. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si supiera que cada paso los acercaba a Mateo. El café de la esquina, donde Clara había prometido reunirse con él, era un lugar pequeño, con mesas de madera desgastada y un ventanal que dejaba entrar la luz grisácea del día. Diego entró, con Valiente siguiéndolo de cerca, ignorando las miradas de los clientes. Clara ya estaba allí, sentada en una mesa al fondo, con una taza de café humeante frente a ella. Su rostro estaba tenso, y sus manos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Cuando vio a Diego y a Valiente, se puso de pie, señalando las sillas vacías. «Gracias por venir», dijo, su voz baja, casi un susurro. «No tenemos mucho tiempo». Diego se sentó, con Valiente a sus pies, y sacó la foto del refugio, colocándola sobre la mesa. Los ojos de Clara se iluminaron al verla, pero también había tristeza en su expresión. «Es él, ¿verdad?» «Mateo», dijo, tocando la foto con un dedo. Diego asintió, cruzando los brazos. «Dijiste que sabías algo más». «Habla». Clara respiró hondo, mirando a su alrededor como si temiera que alguien los estuviera escuchando. Después del incendio que destruyó la casa de Mateo, hubo rumores. La gente decía que no fue un accidente, que alguien quería deshacerse de la familia. Tenían deudas con personas peligrosas, traficantes que controlaban el barrio. Mateo sobrevivió, pero lo separaron de Valiente y lo enviaron a un refugio. Alguien lo adoptó, pero no sé quién. Lo que sí sé es que hay gente que no quiere que lo encuentres. Diego frunció el ceño, sintiendo que la historia se volvía más oscura. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un niño con todo esto? Clara dudó, mirando a Valiente, que la observaba con una intensidad que parecía atravesarla. No es solo el niño. Es lo que sabe. Mateo vio algo la noche del incendio, algo que no debía. Y Valiente, él estaba allí. Creo que por eso lo siguen. Diego sintió un escalofrío. Miró a Valiente, que gruñó suavemente, como si confirmara las palabras de Clara. La idea de que un perro callejero estuviera en el centro de un complot era absurda, pero después de todo lo que había visto, Diego no podía descartarlo. Sacó su teléfono, revisando los mensajes de la clínica. Sol estaba mejor, pero el costo del tratamiento seguía creciendo. La caja de donaciones ayudaría, pero no por mucho tiempo. Y ahora, con esta nueva información, Diego sentía que el tiempo se le escapaba. Antes de que pudiera responder, un hombre entró al café, con una capucha oscura que ocultaba parte de su rostro. Se sentó en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico, pero Diego notó que sus ojos se desviaban hacia ellos. Valiente gruñó, levantándose, y Diego puso una mano en su lomo para calmarlo. «Tenemos que irnos», dijo Clara, su voz tensa. «Te enviaré la dirección de un lugar donde podrías encontrar más pistas sobre Mateo. Pero ten cuidado, Diego. Estas personas no juegan limpio». Clara se levantó,
dejando un papel con una dirección garabateada, y salió rápidamente por la puerta trasera. Diego guardó el papel, sintiendo el peso de la mirada del hombre encapuchado. Tomó a Valiente y salió al callejón, donde el aire era frío y olía a basura acumulada. Pero antes de que pudiera avanzar, el hombre del café apareció en la entrada del callejón, bloqueando su camino. «No deberías meterte en esto, amigo», dijo el hombre, su voz baja y amenazante. Su mano se deslizó hacia el bolsillo, y Diego vio el brillo de algo metálico. Valiente reaccionó al instante, lanzándose hacia el hombre con un gruñido feroz. El desconocido retrocedió, sorprendido, y Diego aprovechó el momento para empujarlo contra la pared, sujetándolo por el brazo. El hombre dejó caer un cuchillo, que resonó contra el pavimento. «¿Quién eres? ¿Qué quieres con el perro?», gritó Diego, su voz llena de rabia. El hombre forcejeó, pero Valiente estaba a su lado, mostrando los dientes, listo para atacar. Finalmente, el desconocido se liberó y corrió, desapareciendo en la calle. Diego respiró con dificultad, mirando a Valiente, que seguía gruñendo hacia la oscuridad. «Buen chico», murmuró, acariciando la cabeza del perro. El encuentro lo había dejado temblando, pero también más decidido. Tomó el papel que Clara le había dado y leyó la dirección: un almacén abandonado cerca del Mercado Viejo. Era un lugar peligroso, conocido por ser un punto de reunión para traficantes y delincuentes. Pero si allí había pistas sobre Mateo, Diego no podía ignorarlo. Esa tarde, llevó a Valiente a la clínica para revisar a Sol. El gatito estaba más fuerte, sus ojos brillando con un destello de vida que alegró a Diego. El veterinario, con una sonrisa cansada, confirmó que Sol estaba respondiendo al tratamiento, pero aún necesitaba cuidados intensivos. Diego pagó con parte del dinero de las donaciones, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud hacia los vecinos que habían ayudado. Valiente, como siempre, se quedó junto a la incubadora, mirando a Sol con una devoción que conmovía a todos en la clínica. De regreso en la calle, Diego notó que la ciudad parecía diferente. Los vecinos lo saludaban, algunos le ofrecían comida para Valiente, otros preguntaban por Sol. La historia del perro héroe se había convertido en una especie de leyenda urbana, y Diego, aunque incómodo con la atención, no podía negar que le daba esperanza. Pero esa esperanza se desvanecía cada vez que recordaba al hombre del callejón, el cuchillo, las advertencias de Clara. Esa noche, Diego y Valiente se dirigieron al almacén abandonado. El lugar era un esqueleto de metal y cemento, con ventanas rotas y grafitis que cubrían las paredes como cicatrices. El aire olía a óxido y a algo más, un hedor que ponía los nervios de punta. Valiente avanzó con cautela, olfateando el suelo, sus orejas alerta. Diego lo siguió, con una linterna en la mano, iluminando el interior oscuro. Encontraron cajas apiladas, algunas rotas, con papeles y objetos esparcidos. Valiente se detuvo frente a una caja, gruñendo suavemente, y Diego se acercó, apartando los escombros. Dentro, encontró un cuaderno viejo, con páginas amarillentas y garabatos infantiles. En una de las páginas, había un dibujo de un perro que se parecía a Valiente, junto a un niño sonriendo. Debajo, una palabra escrita con letra torpe: Mateo. Diego sintió que el corazón se le aceleraba. Era otra pista, otra prueba de que Mateo había existido, de que Valiente lo había amado. Pero antes de que pudiera examinar más, un ruido lo hizo girarse, pasos pesados, acercándose desde la entrada. Valiente ladró, colocándose frente a Diego, listo para protegerlo. Las sombras en la puerta se movieron, y Diego vio a dos hombres, uno de ellos el mismo del callejón. Llevaban barras de metal en las manos, y sus rostros no prometían nada bueno. «No deberías estar aquí», dijo uno de ellos, su voz fría como el acero. Diego apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de la foto en su bolsillo. Valiente gruñó, dispuesto a luchar, y Diego supo que no podían retroceder. Pero antes de que pudiera actuar, un tercer hombre apareció detrás de ellos, con una linterna que lo cegó. Su voz, grave y autoritaria, resonó en el almacén: «Déjenlos en paz». Ahora, Diego no podía ver su rostro, pero algo en su tono le dio esperanza. Valiente, sin embargo, no bajó la guardia, y Diego supo que la noche aún guardaba sorpresas. La oscuridad del almacén abandonado parecía engullir todo sonido, salvo el eco de los pasos de los hombres que enfrentaban a Diego y Valiente. El aire estaba cargado de un olor a óxido y humedad,
mezclado con la tensión que vibraba como una cuerda tensa. Diego apretaba el cuaderno contra su pecho, su corazón latiendo con fuerza, mientras Valiente, a su lado, gruñía con una ferocidad que contrastaba con su cuerpo desaliñado. Los dos hombres frente a ellos, con barras de metal en las manos, avanzaron un paso, sus rostros endurecidos por una mezcla de arrogancia y amenaza. El hombre del callejón, al que Diego reconoció por su capucha oscura, sonrió con frialdad, golpeando la barra contra su palma. No tenías que meterte en esto, amigo, dijo, su voz cortante como el filo de un cuchillo. Devuelve ese cuaderno y olvídate del perro. Diego no respondió. Sus ojos se movieron hacia la figura en la entrada, la que había aparecido con una linterna y una orden que detuvo a los agresores. La luz cegadora impedía verle el rostro, pero su voz, grave y autoritaria, tenía un peso que hacía dudar incluso a los hombres armados. Valiente, sin embargo, no relajó su postura. Sus orejas estaban erguidas, su cuerpo tenso, listo para saltar si era necesario. Diego sintió una oleada de gratitud hacia el perro, cuya valentía lo mantenía anclado en medio del miedo. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre de la capucha, girándose hacia la figura en la entrada, su tono ahora menos seguro. Alguien que sabe más de lo que crees, respondió la figura, avanzando un paso. La linterna bajó, revelando a un hombre mayor, con el cabello gris y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Sus ojos eran duros, pero había una chispa de determinación en ellos, como si estuviera acostumbrado a lidiar con hombres como estos. Lárguense ahora, o no será solo el perro el que les dé problemas. Los dos hombres intercambiaron una mirada, evaluando sus opciones. Valiente gruñó más fuerte, dando un paso adelante, y eso pareció ser suficiente. El hombre de la capucha escupió al suelo, murmurando una maldición, y ambos retrocedieron, desapareciendo en las sombras del almacén. Diego soltó el aire que había estado conteniendo, pero no bajó la guardia. Miró al hombre mayor, que ahora se acercaba con pasos lentos, la linterna aún en la mano. ¿Quién eres?, preguntó Diego, su voz áspera, mientras ponía una mano en el lomo de Valiente para calmarlo. El hombre lo miró, evaluándolo, antes de responder. Alguien que conoce a Valiente. Y a Mateo, dijo, su voz más suave ahora, pero cargada de un peso que hizo que Diego sintiera un escalofrío. Me llamo Javier. Trabajé con la familia de Mateo hace años. Sé lo que pasó. Diego frunció el ceño, apretando el cuaderno con más fuerza. Valiente, como si entendiera, se acercó al hombre, olfateándolo con cautela antes de emitir un gemido suave, como si lo reconociera. Javier se agachó, acariciando la cabeza del perro con una familiaridad que sorprendió a Diego. Este perro nunca se rindió, dijo Javier, mirando a Valiente con una mezcla de tristeza y admiración. Después del incendio, cuando Mateo fue llevado al refugio, Valiente vagó por el barrio, buscándolo. Pero hay gente que no quiere que esa historia salga a la luz. Diego sintió que el puzzle comenzaba a encajar, pero las piezas aún eran difusas. Abrió el cuaderno, hojeando las páginas bajo la luz de la linterna. Los dibujos infantiles, las palabras torpes, todo apuntaba a un niño que había amado a su perro con una devoción absoluta. Pero había algo más, una página con nombres y números, escritos con una letra diferente, más adulta, como una lista de deudas o transacciones. Diego señaló la página, mirando a Javier. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz tensa. Javier suspiró, poniéndose de pie. Los padres de Mateo debían dinero a un traficante local, un hombre llamado Vargas. Controla el mercado viejo y todo lo que pasa en él. El incendio que destruyó su casa no fue un accidente. Fue una advertencia. Pero Mateo vio algo esa noche, algo que podría meter a Vargas en problemas. Por eso lo separaron de su familia, por eso Valiente quedó solo. Diego sintió un nudo en el estómago. Miró a Valiente, que lo observaba con esos ojos que parecían saber demasiado. La idea de que un niño y un perro estuvieran en el centro de un complot criminal era abrumadora, pero después de todo lo que había pasado, el incendio en su edificio, el hombre del callejón, el auto sospechoso, no podía dudar de las palabras de Javier. ¿Dónde está Mateo ahora?, preguntó Diego, su voz baja pero firme. Javier dudó, mirando hacia la entrada del almacén, como si temiera que alguien los hubiera seguido. No lo sé con certeza. Pero hay rumores de que está en un orfanato al borde de la ciudad. Vargas lo sabe, y por eso está vigilando a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. Ese cuaderno,
Podría ser la clave para encontrarlo, pero también es peligroso. Diego cerró el cuaderno, guardándolo en su chaqueta. Valiente gruñó suavemente, como si aprobara la decisión. Javier le dio una tarjeta con un número escrito a mano: llámame si necesitas ayuda. Pero ten cuidado, Diego. Vargas no es alguien que deje cabos sueltos. Diego asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Tomó a Valiente y salió del almacén, con la linterna de Javier iluminando el camino hasta la calle. La ciudad parecía más oscura ahora, como si las sombras se hubieran alargado, acechando desde cada esquina. Valiente caminaba a su lado, su presencia una fuente de fuerza que Diego no esperaba necesitar tanto. De vuelta en el barrio, Diego llevó a Valiente a la clínica para ver a Sol. El gatito estaba más fuerte, sus ojos abiertos y brillantes, moviendo las patitas con una energía que llenó a Diego de alivio. El veterinario, con una sonrisa cansada, confirmó que Sol estaba fuera de peligro, aunque aún necesitaba cuidados. La caja de donaciones de los vecinos había cubierto los costos, y Diego sintió una gratitud inmensa hacia la comunidad que, sin saberlo, se había unido por Valiente y Sol. Este gatito es un luchador, dijo el veterinario, acariciando a Sol. ¿Y tu perro? Es algo especial. No es mi perro, respondió Diego por reflejo, pero las palabras sonaron vacías. Valiente ya era más que un perro callejero para él. Esa noche, Diego y Valiente se refugiaron en un hostal barato, ya que el apartamento estaba inhabitable tras el incendio. La habitación era pequeña, con una cama que crujía y una ventana que daba a un callejón. Diego extendió una manta en el suelo para Valiente, pero el perro prefirió dormir junto a la puerta, como si montara guardia. Diego se sentó en la cama, mirando el cuaderno que había encontrado en el almacén. Hojeó las páginas, deteniéndose en los dibujos de Mateo. Había uno de Valiente corriendo en un campo, con un sol brillante en el cielo. Diego sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al pensar en Vargas, en el peligro que los rodeaba. El teléfono vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de la periodista, que ahora sabía que se llamaba Sofía. Encontré algo sobre Mateo. Hay un orfanato en las afueras donde podrían saber de él. Te envío la dirección, ¿vamos juntos? Diego dudó, pero respondió con un simple sí. No quería involucrar a más personas, pero Sofía parecía decidida, y su ayuda podía ser útil. A la mañana siguiente, Diego y Valiente salieron hacia el orfanato. El lugar estaba en un barrio olvidado, con calles de tierra y edificios que parecían sostenerse por pura voluntad. El orfanato era un edificio de cemento gris, con un patio donde los niños jugaban bajo la supervisión de una monja. Diego entró, con Valiente a su lado, y explicó su búsqueda. La monja, una mujer de rostro amable pero cansado, lo miró con curiosidad. Mateo estuvo aquí, dijo, tras revisar unos archivos. Fue adoptado hace 2 años. Pero no tenemos más información. Las adopciones son confidenciales. Diego sintió una punzada de frustración, pero Valiente, como si entendiera, olfateó el aire y comenzó a caminar hacia el patio. Diego lo siguió, intrigado. El perro se detuvo frente a un mural pintado en una pared, lleno de dibujos coloridos. Entre ellos, había uno que hizo que Diego se detuviera: un perro blanco, con una cicatriz en la pata, corriendo junto a un niño. Era Valiente, sin duda. Antes de que pudiera preguntar más, un auto se detuvo frente al orfanato, con el motor rugiendo. Diego reconoció el vehículo al instante. Era el mismo auto sospechoso que había visto antes. Valiente gruñó, colocándose frente a Diego, y la monja, alarmada, llamó a los niños para que entraran. Diego sintió que el peligro estaba más cerca que nunca, y cuando la puerta del auto se abrió, vio a un hombre que no reconoció, pero cuya mirada fría lo heló hasta los huesos. Estás buscando algo que no te pertenece, dijo el hombre, señalando a Valiente. Entrégalo, o no saldrás de aquí. Diego apretó el cuaderno contra su pecho, con Valiente listo para defenderlo. Pero antes de que pudiera responder, un grito desde el patio lo hizo girarse, y lo que vio lo dejó sin aliento. El sol se ponía en el horizonte, bañando el orfanato en un resplandor dorado que contrastaba con la tensión que impregnaba el aire. El patio, momentos antes lleno de risas infantiles, estaba ahora en silencio, los niños escondidos tras las órdenes apresuradas de la monja. Diego estaba de pie frente al auto sospechoso, con el cuaderno apretado contra su pecho y Valiente a su lado, gruñendo con una ferocidad que hacía temblar el suelo.
El hombre que había salido del vehículo, alto y de mirada fría, lo observaba con una calma inquietante, como si estuviera acostumbrado a intimidar. Sus palabras aún resonaban en la mente de Diego: estás buscando algo que no te pertenece. Entrégalo, o no saldrás de aquí. Pero antes de que Diego pudiera responder, un grito agudo desde el patio lo hizo girarse, y lo que vio lo dejó sin aliento. Un adolescente, de unos 15 años, salió corriendo desde el edificio, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido. Llevaba una camiseta gastada y unos jeans rotos, pero lo que captó la atención de Diego fue la forma en que Valiente reaccionó. El perro dejó de gruñir, sus orejas se alzaron, y un gemido suave escapó de su garganta. Corrió hacia el chico, moviendo la cola con una energía que Diego no había visto antes. El adolescente se detuvo, mirando al perro con una mezcla de incredulidad y emoción. Sus manos temblaron cuando se arrodilló, y Valiente se lanzó hacia él, lamiendo su rostro con una alegría que rompió el corazón de Diego. «Valiente», dijo el chico, su voz quebrada por las lágrimas. «¿Eres tú?» «Nunca te olvidé», Diego sintió un nudo en la garganta. Era Mateo. No había duda. La foto del cuaderno, el dibujo en el mural, la conexión que Valiente había mostrado desde el principio, todo encajaba. El hombre del auto dio un paso adelante, su expresión endureciéndose, pero Diego se interpuso, levantando una mano. «No te acerques», dijo, su voz firme a pesar del miedo que lo recorría. El hombre sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. «No sabes con quién estás hablando», respondió, sacando un teléfono del bolsillo. «Esto no termina aquí». Antes de que pudiera hacer una llamada, la monja salió del edificio, acompañada por 2 guardias de seguridad del orfanato. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. «Lárgate de aquí, o llamaré a la policía», dijo, señalando al hombre. El desconocido dudó, mirando a Diego, a Valiente y a Mateo, que ahora abrazaba al perro con fuerza, sus lágrimas mezclándose con el pelaje sucio de Valiente. Finalmente, gruñó algo ininteligible y subió al auto, arrancando con un chirrido de neumáticos que resonó en el patio. Diego soltó el aire que había estado conteniendo, sintiendo que el peligro se alejaba, pero no desaparecía. Mateo levantó la vista, sus ojos rojos pero brillantes. Era más alto de lo que Diego había imaginado, con el rostro endurecido por los años, pero aún conservaba una chispa de la inocencia que se veía en la foto del cuaderno. Se puso de pie, con Valiente pegado a su lado, y miró a Diego con gratitud. «¿Tú lo encontraste?», preguntó, su voz temblorosa. Diego asintió, sintiendo que las palabras no eran suficientes. «Él me encontró a mí», respondió, señalando a Valiente. «Y no me dejó rendirme». La monja se acercó, poniendo una mano en el hombro de Mateo. «Este es Diego», dijo, mirando al hombre. «Ha estado buscando respuestas sobre ti. Y este perro, nunca dejó de buscarte». Mateo sonrió, acariciando la cabeza de Valiente. El perro, por primera vez desde que Diego lo conoció, parecía en paz, su cuerpo relajado, como si hubiera cumplido su misión. Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que este momento era el que Valiente había esperado durante años, pero también sabía que su propio papel en la historia estaba cambiando. La periodista, Sofía, llegó minutos después, alertada por un mensaje de Diego. Su cámara estaba lista, pero esta vez no tomó fotos. Se quedó mirando el reencuentro de Mateo y Valiente, con lágrimas en los ojos. «Es la historia más hermosa que he visto», dijo, su voz suave. «La gente necesita saber esto». Diego negó con la cabeza. «No es para los titulares». «Es para ellos», respondió, señalando a Mateo y Valiente, pero Sofía no se dio por vencida. Prometió contar la historia con respeto, enfocándose en la lealtad de Valiente y la fuerza de la comunidad que había apoyado a Sol. Diego, aunque reacio, aceptó, sabiendo que la historia podía inspirar a otros. Esa noche, Diego llevó a Mateo y Valiente a la clínica para ver a Sol. El gatito, ahora más fuerte, maulló al ver a Valiente, como si reconociera al perro que lo había salvado. Mateo, sentado junto a la incubadora, sonrió al ver al pequeño animal, y Diego sintió que algo en su interior se curaba. Por primera vez en años, no se sentía solo. La clínica estaba llena de vecinos que habían oído hablar del reencuentro, y todos trajeron regalos, comida, mantas, juguetes para Sol y Valiente. La comunidad, tocada por la historia, comenzó a hablar de crear un refugio para animales abandonados,
un lugar donde otros como Valiente y Sol pudieran encontrar un hogar. Diego, sentado en un rincón, observaba la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Había perdido a su hija, Ana, años atrás, y el dolor lo había convertido en un hombre cerrado, incapaz de conectar. Pero Valiente, con su corazón indomable, lo había cambiado. Y ahora, viendo a Mateo y al perro juntos, supo que no podía dejarlos ir. ¿Quieres quedarte con nosotros?, preguntó Diego a Mateo, su voz baja, casi temerosa de la respuesta. Mateo lo miró, sorprendido, y luego sonrió, abrazando a Valiente. ¿Con Valiente y Sol?, dijo, su voz llena de esperanza. Sí, quiero. Diego sintió un peso levantarse de su pecho. No era un hombre de promesas, pero en ese momento, supo que haría todo lo posible por darle a Mateo y a los animales un hogar. Contactó a las autoridades del orfanato, comenzando el proceso de adopción formal. No sería fácil, pero Diego estaba decidido. Por Valiente, por Sol, por Mateo, y por la memoria de Ana, que siempre había creído en salvar a los que no tenían voz. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Valiente se viralizó, gracias al artículo de Sofía, que evitó los detalles peligrosos sobre Vargas y se centró en la lealtad del perro y el impacto en la comunidad. La ciudad respondió con una ola de apoyo, donaciones para el refugio, voluntarios que se ofrecían a ayudar, incluso empresas locales que prometieron financiar el proyecto. Diego, aunque abrumado, se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en años. Una tarde, mientras paseaba con Mateo, Valiente y Sol, que ahora estaba lo bastante fuerte para caminar con un collar pequeño, Diego sintió una paz que no había conocido antes. Caminaban por un parque, con el sol pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Valiente corría adelante, persiguiendo una mariposa, mientras Sol lo seguía con pasos torpes. Mateo reía, algo que Diego no había oído en mucho tiempo, y el sonido llenó el aire de una calidez que parecía curar las grietas de su corazón. Pero incluso en ese momento de calma, Diego no podía olvidar a Vargas. Sabía que el traficante seguía ahí fuera, y que la verdad sobre el incendio que separó a Mateo y Valiente aún no había salido a la luz. Javier, el hombre del almacén, había prometido ayudar, y Diego confiaba en que juntos encontrarían una manera de proteger a Mateo. Por ahora, sin embargo, se permitió disfrutar del momento, del peso de la mano de Mateo en su hombro, de la mirada leal de Valiente, de la vida que Sol representaba. Mientras el sol se ocultaba, Diego miró a su nueva familia, un adolescente que había sobrevivido a la tragedia, un perro que nunca se rindió, y un gatito que desafió a la muerte. Por primera vez en años, sintió que tenía un propósito. La ciudad, inspirada por Valiente, comenzaba a cambiar, con el refugio tomando forma como un símbolo de esperanza. Diego sonrió, un gesto pequeño pero genuino, y supo que, sin importar lo que viniera, Valiente los guiaría. Valiente, como si sintiera sus pensamientos, se acercó y apoyó la cabeza en su pierna. Diego lo acarició, mirando el cielo que se oscurecía. Gracias, amigo, murmuró, su voz suave. Nos salvaste a todos. El parque estaba tranquilo, pero en la distancia, un auto pasó lentamente, sus luces apagadas. Diego lo notó, pero no dijo nada. Con Valiente a su lado, sabía que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Y mientras caminaban juntos bajo el cielo estrellado, la ciudad parecía susurrar que, gracias a un perro callejero, la esperanza nunca se apagaría.